Buenas tardes. Muy interesante la exposición que ha hecho Yayo. Hemos aprendido mucho de ella. Esta es la última sesión plenaria de estas interesantes jornadas de la Universidad Verde de verano, que tiene que ver con el medio ambiente y los mercados locales. Y tenemos en la mesa a tres ponentes pues de lo más interesante. Nos van a hablar de temas muy relacionados con el medio ambiente, como son el agua, como son las emisiones y cómo es la producción de alimentos. Nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana y, desde luego, afectan nuestro entorno y el medio en el que nos desarrollamos y en el que vivimos. Voy a hacer una breve presentación de los ponentes, porque luego veo que el turno de preguntas pues es bastante interesante. Cada ponente va a hablar durante unos 15 minutos y luego pues quien quiera preguntar pues podrá hacerlo. Tenemos por el lado derecho de la mesa a Juancho López de Uralde, es coportavoz de EQUO y diputado de Unidos Podemos, y él es el que nos va a hablar de las emisiones. Tenemos a Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación en Amigos de la Tierra, ingeniera agrónoma de formación, que ha trabajado durante varios años en proyectos de agricultura con comunidades campesinas en Centroamérica y desde hace 10 años es responsable de Agricultura y Alimentación en Amigos de la Tierra, que es una asociación ecologista que promueve la soberanía alimentaria. Y a mi derecha, aquí a mi lado, está Pedro Arrojo, que es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y profesor emérito del Departamento de Análisis Económico y también diputado de Unidos Podemos. Tiene el honor de haber recibido el Premio Goldman de Medio Ambiente en el 2003 por la defensa apasionada que ha hecho de los ríos y de los ecosistemas acuáticos. Pues ahora le daré la palabra a cada uno de ellos para que nos hagan su exposición y luego pues espero que la encontréis interesante y les hagáis muchas preguntas. Va a empezar Juancho, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar en primer lugar agradeciendo y felicitando a la Fundación EQUO por el éxito. Yo creo que se puede hablar ya sin paliativos de esta Univerde, tanto en el contenido y en la calidad de las ponencias, de las mesas, de los talleres, como también de la cantidad de gente que ha asistido a ellas, ¿no? Yo creo que las Univerdes son una realidad que va en aumento año tras año y creo que pues hay que reconocer el trabajo que se está haciendo con ello, ¿no? Para ello. De manera bastante breve, en este capítulo, en este debate sobre mercados globales y medio ambiente, creo que es un debate muy pertinente. Creo que ya se ha escrito mucho sobre ello y hay algunas reflexiones que son verdaderamente recomendables. Por ejemplo, el libro de Barry Commoner, En paz con el planeta, hace un recorrido muy interesante sobre cómo han sido las políticas públicas las que realmente han tenido un efecto real sobre el medio ambiente. Es decir, hace un análisis de 30 años de políticas medioambientales, en concreto en los Estados Unidos, y lo que viene a concluir, y lo hace con ejemplos muy concretos, cómo son las políticas públicas las que realmente marcan la diferencia. Commoner utiliza el ejemplo del plomo, de la concentración de plomo en la sangre de los niños, cuando en un momento dado en las ciudades de Estados Unidos se ve un aumento muy grande de la concentración de plomo en la sangre y se relaciona con la presencia de plomo en la gasolina. Entonces, él compara dos posibilidades, dos posibles acciones. Una acción de mercado, simplemente tratando de, a través de campañas de concienciación, etcétera, que el mercado vaya reduciendo el consumo de esa gasolina con plomo, o lo que realmente acabó ocurriendo después de una campaña de presión muy grande, que fue el hecho de que el Gobierno finalmente prohíbe la utilización de plomo en la gasolina y, como consecuencia de esa medida concreta, de esa medida política, se produce una bajada radical de ese problema
que era la concentración de plomo en la gasolina, ¿no? Por lo tanto, el problema está analizado, está visto con muchas políticas que ya se han ido realizando, y la gran pregunta que nos hacemos es, frente al cambio climático, si conocemos lo que está ocurriendo, ¿por qué no están teniendo éxito las medidas que se están tomando, ¿no? De hecho, el cambio climático, yo no me voy a cansar de repetirlo, por más que haya quien me diga que, bueno, pues que hablo y que repito mucho sobre esta cuestión, pero creo que la gravedad de la crisis ecológica es muy grande. Hace solamente unas semanas un informe del que tuvimos conocimiento ponía de manifiesto cómo tenemos 3 años, si no cambiamos las tendencias, para realmente revertir y evitar que el cambio climático se convierta en un fenómeno catastrófico e irreversible. Estamos viviendo un verano donde el cambio climático está teniendo un protagonismo relevante en nuestro país, desde la ola de calor, las olas de calor que hemos sufrido, comenzando con temperaturas absolutamente anormales en junio, el número de incendios forestales, el hecho de que cada vez más se den las condiciones ideales para lo que se llaman los fuegos perfectos, eso que ya es famoso de los días del 30-30-30, 30 kilómetros por hora de viento, más de 30 grados de temperatura y una humedad relativa menor de 30, generan las condiciones perfectas para que haya grandes incendios muy difíciles de frenar. A nivel global estamos viviendo en estos días cómo los huracanes tienen cada vez más fuerza debido a la alta temperatura que tienen los océanos. Ahora están sufriendo en el Caribe el impacto del huracán Irma. Hace unos días en Texas el impacto del huracán Harvey y así sucesivamente, ¿no? Y uno se pregunta, por cierto, cómo es posible que en la información sobre estas cuestiones, especialmente ahora estos días con el tema de los huracanes, cómo es posible que esté tan ausente la causa que hace que esos huracanes sean cada vez más intensos, más fuertes y que tengan impactos mayores, que es el cambio climático, ¿no? De hecho, el último mes de julio ha vuelto a batir récords de temperatura, ¿no? Bueno, para explicar por qué frente al cambio climático no estamos teniendo éxito, mientras que contra otros problemas ambientales sí ha ido habiendo éxitos, por ejemplo, contra la destrucción de la capa de ozono. Contra la destrucción de la capa de ozono hubo un protocolo, que fue el protocolo de Montreal, que actúa precisamente sobre la producción de esas sustancias que generan la destrucción del ozono y hizo de manera efectiva que esa presión, esa destrucción de la capa de ozono se haya ido reduciendo, ¿no? Ha habido acuerdos internacionales contra la exportación de residuos al tercer mundo, ha habido acuerdos internacionales para la protección de la Antártida, es decir, ha habido acuerdos globales exitosos en la defensa del medio ambiente. Sin embargo, en el caso del cambio climático fracasamos una y otra vez. ¿Y por qué fracasamos? Porque, por un lado, los gobiernos son incapaces de adoptar las medidas que son necesarias para que empiecen a reducirse las emisiones y, por otro lado, los mecanismos de mercado que han generado no son efectivos para reducir esas emisiones. Es decir, los gobiernos globalmente se reúnen y dicen, bueno, nosotros vamos a poner unas herramientas para que el mercado sea el que actúe y las emisiones se vayan reduciendo. Y lo que estamos viendo, y lo voy a explicar ahora con un poquito de detalle, es que esos mecanismos no están funcionando. En realidad, todo este fracaso global, yo diría que empieza en el año 95, cuando se produce un cambio que pasa bastante desapercibido, pero que es muy relevante, y es que entra en vigor la Organización Mundial del Comercio. La entrada en vigor de la Organización Mundial del Comercio supone que globalmente, por primera vez, el libre comercio tiene un valor por encima, en un acuerdo internacional, por encima de derechos como los derechos ambientales, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Y ese es un factor que produce un punto de inflexión y que hace que la tendencia de acuerdos globales que se venían produciendo hasta entonces, como algunos de los que he hablado, dejen de producirse de la manera efectiva que se estaban produciendo, porque siempre está la amenaza de que si un acuerdo afecta al libre mercado, pues realmente no puede entrar en vigor, no puede ponerse en marcha. Y eso justamente se produce en medio de las negociaciones contra el cambio climático, ¿no? Entonces, como digo, para hacer frente a esta situación se crea lo que se llama los derechos de emisión, es decir, el comercio de emisiones. ¿En qué consiste? Fundamentalmente que un gobierno, una autoridad,
establece un límite máximo a partir del cual no se puede emitir más. Y la cantidad de emisiones que se permiten se dividen en bonos. Esos bonos se reparten entre empresas y se les adjudica un valor. Las empresas pueden comprar o vender esos bonos y a partir de ahí se pretende abrir un mercado global o un mercado europeo. En el caso de la Unión Europea, lo que se hace es establecer que se obliga a cada país a establecer un plan nacional de asignación en el cual se asignan esos derechos de emisión, ¿no? Bueno, la teoría detrás de esto es que el libre mercado va a hacer que a través de ese comercio de emisiones las emisiones vayan bajando, ¿no? Sin embargo, eso no ha ocurrido y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Hay factores que están en la misma idea, que están detrás del fracaso por la misma idea, porque la idea es en sí mismo errónea, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro y que afecta directamente a nuestro país sobre el tema de comercio de emisiones. Cuando cumple el plazo del vencimiento del Protocolo de Kioto, España no cumplía, a pesar de que la obligación de España era muy pequeña, porque en el reparto de emisiones de la Unión Europea, España no tenía ni siquiera que reducir sus emisiones, sino que tenía permiso para aumentarlas en un 15% con respecto a 1990. Sin embargo, a pesar de todo, España no había cumplido con esa obligación de reducir las emisiones. España había sobrepasado las emisiones que podía cumplir y entonces acude al mercado y compra derechos de emisión y se los compra bonos, en concreto a Polonia, y con eso el Gobierno dice una y otra vez, o los sucesivos gobiernos, porque esto empezó con Zapatero, con el Gobierno de Zapatero y luego con el Gobierno de Rajoy, los sucesivos gobiernos dicen: bueno, nosotros hemos cumplido Kioto, y esto lo habréis oído una y otra vez. España ha cumplido Kioto. ¿Cuál es la realidad? Que España no redujo las emisiones como exigía Kioto, sino que compensó con una serie de bonos, ¿no? Pero realmente el comercio de emisiones ha fracasado, y ha fracasado por factores muy diversos. En el año 2008, el precio de la tonelada de carbono estaba entre 20 y 25 toneladas de CO2. En el año 2014, ese precio bajó a 5 euros por tonelada. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurrió es que los gobiernos adjudican derechos de emisión muy por encima de los límites máximos de lo que las empresas están emitiendo. Y, por lo tanto, las empresas tienen un excedente de bonos con los que comerciar. Aquellas empresas que les sobran bonos los comercializan, y las que, en todo caso, van justitas tienen un margen mucho mayor para aumentar su contaminación, porque les han dado más derechos de los que realmente ellos pueden utilizar, ¿no? Y, además, a ello hay que añadir que la crisis industrial hace que se reduzca la actividad y, por lo tanto, si ya los derechos de emisión que se habían adjudicado eran excesivos, con la crisis industrial y la reducción de la producción hace que se produzca una reducción de esas emisiones y, por lo tanto, al final nos encontramos en medio de un modelo que, fundamentalmente, y voy terminando con ello, tiene las siguientes consecuencias. El modelo de comercio de emisiones, o el régimen de comercio de emisión en concreto de la Unión Europea. En primer lugar, como digo, no sirve para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, no ha servido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, como mecanismo para la lucha contra el cambio climático, no ha sido eficaz. Ha servido como sistema de subsidios para aquellos que más contaminan. ¿Por qué? Porque son los que reciben un mayor derecho de emisión y no solo no reducen, sino que además tienen esos bonos para comercializar con ellos, ¿no? Y los ponen en el mercado y no solo contaminan, sino que además comercializan con los derechos de emisión, ¿no? Aumenta los conflictos sociales y medioambientales de los países del sur. Es decir, el número de casos, no me puedo extender mucho, pero hay muchos ejemplos de casos en los cuales ese comercio de emisiones se utiliza para el intercambio con proyectos en países del sur, es decir, que a cambio de un parque eólico
de que se subvencione un parque eólico, pues por ejemplo en un país, en Nigeria, por ejemplo, pues un país tendría derecho a reducir sus emisiones, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues hay toda una gama de fraudes que van desde parques que han sido financiados, que estaban ya en los programas de los gobiernos en todo caso, es decir, que no necesitaban de ningún tipo de financiación, de bonos ni de nada, y que al mismo tiempo se ponen en el mercado de emisiones en distintos países y por lo tanto sirven como elemento de fraude, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que por ahí tampoco ha servido, ¿no? Por otro lado, se derrocha dinero público no para conseguir reducir las emisiones, sino para otros proyectos que no son del interés general. Nos encadenan a la economía de los combustibles fósiles, porque generan un mercado y, por lo tanto, generan una demanda y generan una continuada dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y, por lo tanto, tampoco han servido por ahí, ¿no? Y luego está el coste de oportunidad, es decir, desvían recursos que podrían utilizarse para las soluciones reales, como es la inversión en fuentes renovables, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, en definitiva, el modelo de comercio de emisiones de CO2 es un modelo que a día de hoy ha fracasado por todos estos motivos. No ha servido como lucha eficaz contra el cambio climático y pone de manifiesto, una vez más, como ya había dicho hace bastantes años Barry Commoner, que lo que necesitamos, en este caso concreto, para la lucha contra el cambio climático, son políticas gubernamentales decididas, auténtico compromiso que obliga a las empresas a hacer reducciones reales y no crear mercados ficticios que solo sirven para continuar especulando y para continuar pues, con el status quo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Luego nos contarás qué medidas se pueden implementar para que sea el caso de las emisiones se convierta en un caso de éxito como el de la reducción de la capa de ozono. Y ahora pues nos va a hablar Blanca del mercado global de la industria alimenticia. Buenas tardes. Bueno, voy a intentar no golpear el micrófono mucho. Voy a intentar dar algunas pinceladas de cuál es el funcionamiento del mercado global de alimentos, ¿no? Y cuáles son sus consecuencias. Y también me parece muy importante que le dediquemos un ratito a hablar de las alternativas, ¿no? Es evidente que, bueno, además acabamos de escuchar a Yayo, que siempre es muy inspiradora, y para mí la alimentación y la agricultura es una de esas dependencias inmensas que tenemos como seres humanos y que están muy ocultas, ¿no? Es evidente que necesitamos alimentarnos y es evidente que para alimentarnos necesitamos a la naturaleza. Todos los alimentos que comemos vienen de la naturaleza. Y, sin embargo, me parece que es una de las cuestiones cotidianas que está probablemente más desconectada y más desligada, ¿no? En este mundo. A veces, a lo mejor, cuando encendemos la luz nos acordamos de Iberdrola y de las renovables. A lo mejor, cuando generamos residuos nos acordamos del impacto que esos tienen. Pero yo creo que muy pocas veces cuando comemos, o sea, ¿quién se acuerda cuando toma una caña de la cebada que alguien ha sembrado para que tengamos cerveza, ¿no? Parece que con el crecimiento de las ciudades y este hecho irremediable que la mayoría de las personas hoy día, sobre todo en Occidente y en Europa, vivimos en grandes ciudades, se ha dado la espalda al campo, ¿no? Y apenas conocemos de dónde proceden nuestros alimentos, qué recursos naturales son necesarios, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo es necesario. Y apenas conocemos que, efectivamente, nuestros alimentos hoy día provienen mayoritariamente de un mercado global, de un mercado especulativo, de un mercado en el que, evidentemente, lo que prima es el beneficio de las empresas y no nuestra alimentación, ¿no? Sin embargo, la agricultura y la alimentación a veces aparecen en los periódicos y he estado yo pensando en qué cosas ha habido últimamente que nos puedan resonar y que nos puedan ayudar a explicar este asunto, ¿no? del mercado global. Y me pregunto, que habréis oído hablar últimamente de Bayer y Monsanto y de la fusión de estas dos megaempresas.
Seguramente habéis oído hablar seguro del CETA y del TIP, de los tratados de libre comercio, y particularmente habréis oído hablar de la influencia que tiene, ¿no?, en nuestra alimentación. Bueno, más mercado que CETA y TIP no se puede imaginar uno, ¿no? Y esto consiste en poner a competir a los agricultores y agricultoras europeos con los canadienses y los estadounidenses a costa de los estándares de seguridad alimentaria, a costa también del uso de recursos. Supongo que hemos oído hablar últimamente de millones de huevos retirados de las tiendas contaminados por un pesticida ilegal. Esto puede que haya sido hasta portada este verano en los periódicos. Seguro que hemos oído hablar del aceite de palma, de los estragos ambientales que supone y de los estragos que supone también para nuestra salud. Pues todo esto que leemos en los periódicos, que está ahí, que nos preocupa porque qué es lo que comemos, dónde puedo ir a comprar, si esto es malo, qué puedo comprar en lugar de esto. Todo esto son pistas bastante evidentes de que nuestra alimentación ahora mismo se está produciendo y se está distribuyendo con unas normas de mercado que claramente no funcionan. Que no funcionan porque podemos permitir que Bayer y Monsanto, que son solo dos empresas, se fusionen en solo una, de manera que tengan el 80 o el 90% del mercado de semillas en sus manos, porque podemos permitir que millones de hectáreas, a costa a veces de ecosistemas valiosos, se estén cultivando de palma aceitera para alimentar una industria, porque nadie come palma, ¿no? ¿Quién come palma? ¿Alguien ha visto alguna vez una botella de aceite de palma? El aceite de palma es un ingrediente. Es un ingrediente que forma parte de un montón de comida envasada. Es un ingrediente que alimenta una industria alimenticia, no alimenta personas. El aceite de palma está en las chocolatinas, está en las sopas preparadas, está en el champú, etcétera, ¿no? Y el caso del aceite de palma es interesante como ejemplo de cómo funciona el mercado, ¿no? Realmente, en un mercado global, la alimentación es una mercancía. La alimentación no es lo que comemos cada día, la alimentación no es un derecho, es evidente, porque hay 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre. La alimentación es una mercancía. Esto ha sucedido a lo largo de varias décadas, ¿no?, con un momento estelar, igual que en el caso de las emisiones, con la Organización Mundial de Comercio, cuando la agricultura pasó a formar parte del libre comercio tal cual. En ese momento se constituyó como mercancía a nivel global. Y tiene unas consecuencias evidentemente inmensas, ¿no? Para el medio ambiente me parece muy significativo recordar cuáles son algunos de estos impactos de la industria, del mercado global de alimentos. Y de esta manera también desmontar un mito muy presente, que es el mito que dice que la agricultura industrial es eficiente, la agricultura industrial es productiva, y ya la reoca del mito es decir que la agricultura ecológica es ineficiente, que la agricultura ecológica no es productiva, ¿no? Los datos están ahí, los datos los dice cada año, además, la FAO, el Organismo de Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, y dice que en el mundo el 92% de las explotaciones agrícolas son familiares, que son la mayoría, y producen, de hecho, el 80% de los alimentos. Y, sin embargo, esto lo hacen usando solo el 20% de la superficie agrícola. Hasta ahí llega la FAO con un dato bastante espectacular, que si le das la vuelta, para mí es más espectacular todavía, porque eso significa que la agricultura industrial ocupa el 80% de la superficie agrícola del mundo y solo es capaz de producir el 20% de los alimentos. ¿Y esto por qué puede ser así? Bueno, por una parte, hay que tener en cuenta que no todo lo que se cultiva se come, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta gran cantidad de superficie agrícola ocupada por la agricultura industrial, pues habrá muchísimas hectáreas cultivadas de algodón, que también es interesante mencionarlo, porque además de que no nos alimenta, ¿qué alimenta ese algodón, ¿no? Está alimentando a una industria textil exacerbada que forma parte del consumo irracional de ropa a precios baratos, ¿no? Pues hay millones de hectáreas de superficie agrícola de la India que están cultivadas de algodón para que exista el Primark en la Gran Vía, recursos limitados que la India no está dedicando a alimentar a su población. Podemos poner el caso de la soja. El 80% de Paraguay está cultivado de soja.
para fabricar pienso, para alimentar, entre otros, a los 30 millones de cerdos que tenemos encerrados en granjas en España. Paraguay está usando sus recursos tan escasos y tan valiosos como la superficie agrícola, como la biodiversidad, la materia orgánica de su suelo, el agua, está empleando esos recursos en un mercado, en la soja, que cotiza en la bolsa de Chicago, como el oro y la plata, para alimentar una industria, la industria cárnica europea, perversa, que a la vez nos pone enfermos y a la vez tiene unos impactos en el territorio cada vez mayores, ¿no? Entonces, es esencial conocer estos datos, es esencial darse cuenta de este mito de la agricultura industrial y que realmente no es la industria ni la agricultura industrial quien alimenta al mundo, no son los pesticidas y los fertilizantes tan necesarios, según nos dice, quienes realmente producen alimentos, sino que son las personas. Las personas que, por otra parte, en este sistema globalizado quedan en un lugar claramente desvalorizado, ¿no? por usar los mismos términos que acaba de usar Yayo. Es decir, los agricultores y agricultoras, el campesinado del mundo, han dejado de ser productores de alimentos para la gente para ser productores de una mercancía o de un ingrediente para el mercado. Bien, la palma es ahora mismo la grasa preferida de la industria porque tiene mucho rendimiento, porque es muy no sé qué, muy emulsionante o muy tal, aglutina muy bien los ingredientes. Entonces, todos los agricultores se ponen a cultivar palma. Cuando la industria tenga otra fuente de grasa en otra parte, esos agricultores ya han dedicado su vida y sus recursos a cultivar palma en vez de sus propios alimentos. Pensaba que me... Vale. La salud, también el mercado global, evidentemente la salud, igual que no importa el medio ambiente, no importa la salud de las personas, ¿no? Y hoy día ya hay evidencia de que los alimentos, de que la mala alimentación es una de las principales causas de muerte y de enfermedad en el mundo. Concretamente el consumo de azúcar, el consumo excesivo de sal y cada vez más el consumo de carne de mala calidad. La propia Organización Mundial de la Salud ha advertido de que 3 de los principales problemas de la humanidad, que afronta la humanidad ahora mismo y que dentro de poco van a ser irreversibles, estos 3 problemas son el cambio climático, la resistencia de las bacterias a los antibióticos, que cada vez funcionan menos, y las enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades cardíacas y respiratorias, la obesidad y la diabetes. Esos 3 problemas que afronta la humanidad de manera urgente podrían encontrar una solución si se redujese la industria cárnica, si dejásemos de comer tanta carne, de usar tantos recursos para la carne y si decreciese claramente la ganadería industrial. Entonces es evidente que nuestra salud también se ve muy afectada. Y hay otro punto fundamental de que hayamos dejado nuestra alimentación a merced del mercado y en manos de unas cuantas empresas, que se refiere al medio rural, al territorio, a la vida en los pueblos. Si la gente no puede vivir en los pueblos y producir alimentos, es evidente el problema de despoblación que existe en España, ¿no? Bueno, España y en muchos sitios de Europa. Es un problema grave porque no cabemos todos en las ciudades, porque no va a ser posible seguir alimentando a las ciudades cuando no hay nada alrededor, ¿no? Cuando en el medio rural no se está pudiendo realmente mantener la vida de la gente produciendo alimentos. Y ese es otro motivo por el cual es urgente empezar la transición hacia otra manera de consumir y hacia otra manera de producir. Desde luego, como personas que comemos todos los días y consumidoras, tenemos mucho que hacer en este sentido y tenemos que empezar a buscar alternativas, sobre todo en cuanto a la distribución, evitar el supermercado, que es donde se concentran todos los males de la industria alimentaria, y buscar alternativas de distribución de alimentos. Es cierto que hoy día está difícil y que junto a las instituciones y otras propuestas es necesario cada vez más un aumento de escala y un cambio en la distribución alternativa de alimentos, porque para muchas personas en su vida cotidiana es razonable entender que no ven más opciones más allá del supermercado, y es urgente que retomemos los mercados locales y el pequeño comercio y otras maneras de consumir alimentos locales y alimentos sanos.
Y creo que el problema de la distribución, junto con el problema de la industria cárnica, son ahora mismo probablemente los dos ejes fundamentales en los que empezar a trabajar, tanto las personas como las instituciones, para avanzar hacia otro sistema alimentario. Y bueno, por ahora un poco más. Espero seguir avanzando en las preguntas. Pues, muy bien, Blanca, muchas gracias. Qué ponentes tan disciplinados con el tiempo. Se regulan perfectamente sin tener que hacer nada. Bien, ahora le toca el turno a Pedro Arrojo. Nos va a hablar del agua. Mirad, gracias ante todo por invitarme. Es un privilegio, es un honor y he estado poquito tiempo, pero en el tiempo que he estado, si ha sido todo así, tenéis que tener un orgasmo de satisfacción general porque lo habéis hecho muy bien. Mirad, el tema del agua es vital y al mismo tiempo es muy complejo. Lo hemos hecho complejo por una serie de cuestiones que en el poquito tiempo que tengo voy a intentar que se explique, porque es evidente que hay una presión privatizadora muy poderosa, pero no podemos decir que el agua es como el petróleo, que el agua es como la electricidad o que el agua es diferente. La hemos hecho diferente por una serie de restricciones. Tenemos, por un lado, una historia diferente que nos ha llevado a que tanto el bloque socialista como el mundo capitalista, por obligación, hemos acabado haciendo gestión pública de aguas, os lo explicaré, con lo cual transitamos ahora al momento actual desde fórmulas de gestión pública a lo que discutamos. Y por otra cuestión, el agua pesa mucho para hacer mercados globales del agua. Simplemente, no se puede hacer, no tiene sentido. O sea, cuando yo alguna vez he ido a Paraguay me han dicho, oye, que están por aquí los marines americanos que seguramente nos van a robar el acuífero guaraní. Digo, mira, llevarse un metro cúbico de agua desde el acuífero guaraní hasta Chicago cuesta $15. Y en Chicago llueve gratis. Y en todo caso nadie pagará más de 15, 20 céntimos, 30 céntimos de euro por agua bruta. Luego, entonces, los grandes mercados de agua, etcétera, no tienen sentido. Todo eso varía un poco las componentes dentro de un mundo que, para el agua también, recibe unas presiones brutales de privatización y de mercantilización. Pero voy a intentar explicar el asunto. En el tema, por así decir, histórico, mirad, ya se produjo el tiempo de la privatización. El siglo XIX fue tiempo de privatización de aguas. Estamos aquí en el Valle del Ebro. Aquí hubo una empresa transnacional que duró 30 años y que se llamaba la Real Compañía, le ponían la Real para hacer la pelota al rey, pero una compañía privada con capital inglés, francés, catalán, de distintos sitios, una compañía privada de navegabilidad del Ebro, que llegó a programar un canal que entrara desde Euskadi y pudiera salir por Tortosa para evitar la vuelta a toda la península ibérica. Y los grandes canales, las grandes presas se proyectaron desde una lógica liberal, que era lo que imperaba en la época, después de la Revolución Francesa, con sus décadas liberales y con sus décadas conservadoras, pero se fue imponiendo esa dinámica de privatización que llevó a hacer leyes de privatización. El que domine este río es suyo. Y se hicieron eso, igual que la desamortización de Mendizábal con la privatización de la tierra y de los comunes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al cabo de las décadas el modelo fracasa. Y fracasa en España, fracasa en Estados Unidos, fracasa en los lugares del mundo donde ya la tecnología es capaz no solo de hacer grandes canales, ríos civilizados para el transporte, no para transportar agua, para transportar mercancías, y luego grandes presas, y fracasa porque las inversiones son muy grandes, muy pesadas y los periodos de amortización forzosamente demasiado largos para el capital privado. De manera que esa compañía que os he dicho, que duró varias décadas, la Real Compañía de Navegabilidad del Ebro, quiebra 5 o 6 veces. Y al final son dinámicas que quiebran y surge la figura de Costa, que no es un socialista, y no lo digo como una crítica, es un liberal heterodoxo que lo que viene a decir, miren, lo que está funcionando con problemas y con quiebras y con muchos problemas sociales de privatizar la tierra, no funciona. Con el agua, seamos prácticos. El capital privado no está siendo capaz de hacer las grandes obras hidráulicas que ya la ingeniería hidráulica sabe hacer.
¿de acuerdo? Y entonces propone volver al derecho romano. Pero volver al derecho romano con un sistema concesional en donde es el Estado el que invierte, es el Estado el que gestiona las grandes masas de agua, pero es el Estado el que pone a disposición luego de la iniciativa privada derechos concesionales tan sólidos o más que los derechos de propiedad. De manera que lo que se privatiza es el valor añadido del agua, pero el esfuerzo inversor y el esfuerzo de gestión se le encomienda al Estado. Se le encomienda al Estado en la Unión Soviética por lógica socialista. Se le encomienda, ve diciéndome el tiempo para que no me pase, se le encomienda al Estado en España en tiempos de la República, no solo luego en tiempos de Franco, pero se le encomienda al Estado en Estados Unidos. En Estados Unidos, en donde, fijaros, las dos grandes instituciones de gestión de agua todavía vigentes son el Bureau of Reclamation, equivalente a las confederaciones hidrográficas o a las Agences de l'eau en Francia, y el Corps of Engineers, que es una institución no solo estatal, es militar, con ingenieros civiles, pero con autoridad militar, porque el tema del agua se considera un tema de seguridad nacional. En Israel ya ni os cuento. Secreto militar. Pero me refiero que esto no es solo una cosa del mundo socialista, sino que fue una reacción del mundo capitalista para gestionar específicamente lo que la gestión privada estaba siendo incapaz de hacer. Y entonces tenemos modelos como en España, que en efecto es un país pionero en la cuestión, es el primer país donde se crean las confederaciones. La primera confederación, la primera institución de aguas públicas a nivel de cuenca es la del Ebro. Y la segunda, una norteamericana. El primer plan de regadíos y de grandes obras hidráulicas es español y el siguiente es norteamericano. Es una cosa que viene de atrás. Y no era un gobierno revolucionario, era un gobierno liberal que estaba reaccionando al fracaso del liberalismo del XIX en el tema del agua. Se produce entonces un modelo en donde el nombre del interés general se hace en políticas de oferta y en donde cualquier obra que se demande debe hacerse, cueste lo que cueste, impacte ecológicamente lo que impacte y sea rentable o no lo sea, porque es de interés general, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar. No me da tiempo a entrar en el tema, pero eso nos lleva en el mundo entero, porque eso se extiende por el mundo y se generan decenas de miles de grandes obras hidráulicas construidas en su inmensísima mayoría con dinero público a una situación que ya se caracteriza como la crisis global del agua. Una crisis global del agua en donde cuando pensamos en ella se dice 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y automáticamente decimos, ay, es que crecemos mucho, el sistema crece, no hay agua suficiente, cambio climático. No es verdad. Este no es un problema de escasez. Es la paradoja de la crisis global del agua, en el planeta azul. Y no vale decir, no, es que buena parte de ella es agua salada. Si no, ese es el problema. Los 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable no mueren de sed. Aquí no muere de sed más que la gente que se pierde en el Mediterráneo intentando llegar a las costas europeas o alguna otra gente que se pierde en el desierto. Aquí de sed muere muy poca gente. Aquí esos 1.000 millones de personas son 1.000 millones de pobres que viven al lado de un río contaminado, carajo. Eso es. O sea, es el resultado de la convergencia de dos grandes fallas críticas a las que se añade otra. La falla de insostenibilidad de nuestros ecosistemas hídricos, que la hemos creado nosotros mismos, lo que he dicho antes, lo que eran ríos o fuentes o acuíferos donde se podía beber o potabilizar fácilmente, los hemos transformado en vector de muerte, pero no porque falte agua, sino porque hemos quebrado la salud de nuestros ecosistemas. Segunda, crisis de inequidad y pobreza desde un modelo económico, político y social profundamente inmoral e injusto. Son 1.000 millones de pobres. Nosotros no. Podemos tener el río contaminado y arreglárnosla para tener agua potable a pesar de todo. Y por último, una cuestión que agrava, en la que voy a entrar en el poco tiempo que me queda, que es la crisis, se podría decir, de gobernanza o de gobierno democrático de los servicios de agua y saneamiento bajo una presión tremenda de privatización. Se nos dice desde el modelo neoliberal, y ahí viene la privatización principal, no en la mercantilización general, no ir a un petrolero lleno de agua para vender agua de la Amazonía en Londres. No os preocupéis, no es eso, no será eso. Hay varios mecanismos de privatización. El primero, el de la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Entonces se nos dice, hombre, como el agua de calidad es cada vez más escasa y es muy útil, hagámosla bien económico. Y como bien económico, que sea el mercado el que la maneje.
Pero es que esto es mucho más que un bien económico. Depende la vida, la cohesión social, la vida del planeta, de los ecosistemas, y eso ni se compra ni se vende, como ha contado Yayo Herrero. Yo a mis alumnos les empiezo la primera clase siempre diciendo, mirad, como el cariño verdadero de la copla, las cosas importantes de la vida ni se compran ni se venden, ¿eh? Y sin embargo se administran. Luego cuidadín con monetizar todo porque nos cometeremos graves errores. Bueno, pues esa privatización de los servicios de agua y saneamiento lo que lleva es a transformar a los ciudadanos y ciudadanas en clientes. Pero claro, si yo soy el cliente que tengo dinerico aquí y una tarjeta de Visa, puedo estar tranquilo. Puedo llevar a mi universidad privada, puedo pagar el agua, puedo pagar... Pero si soy pobre, más me vale. Soy cliente pobre, me transforman los ciudadanos en clientes, los clientes pobres fueron expulsados. Luego entonces la crisis global del agua, el problema de esos 1.000 millones de personas, lejos de resolverse, se agrava. Aparte de que a través de la mercantilización se acelera la dinámica de depredación ecológica. Bien, ahí estamos. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Entonces, primer vector de privatización global, la mercantilización y la privatización de los servicios de agua y saneamiento. 3 modelos. El chileno, si fuéramos chilenos, aún hoy en día, se ha heredado el régimen pinochetista, pero hay una ley de aguas que se hizo en el régimen de Pinochet y que Pinochet se aseguró de que en la transición quedara vinculado a la Constitución, con lo cual para cambiar la ley privatizadora de aguas de Chile hay que tener una mayoría que ni siquiera Bachelet la tiene después de su éxito electoral. De manera, si fuéramos chilenos hasta hace poco y necesitáramos agua para cualquier cosa, necesitaríamos hasta hace poco venir a Madrid a comprarla, ahora hay que ir a Roma, porque la propietaria de gran parte de los ríos chilenos materialmente es Endesa, por si tenéis la luz con Endesa, que lo sepáis. El segundo modelo privatizador fue el de Margaret Thatcher. No privatiza los ríos, los respeta, pero privatiza las infraestructuras de agua y saneamiento de las ciudades. De manera que entrega toda la red metropolitana del Gran Londres de agua y saneamiento por un precio simbólico de 1 libra esterlina a Thames Water. Pero y eso ni uno ni otro se ha extendido por el mundo. El que se ha extendido es el que tenemos aquí, el PPP, el Public-Private Partnership, el modelo francés, el modelo europeo, en el que tenemos grandes empresas como Aguas de Barcelona, como Veolia, como Aqualia, etcétera, etcétera, extendidas por el mundo, en el que el agua es pública, las infraestructuras siguen siendo públicas, pero la gestión es privada. No me da tiempo a explicar el asunto porque no podré explicar cosas que quiero por lo menos decir rápidamente, pero es el modelo que se ha extendido. Respecto a modelo internacional de gestión de gran obra hidráulica, se produce una especie de trampa mixta. El Banco Mundial, que fuerza la privatización de las ciudades y condiciona los créditos a los países del tercer mundo a que privaticen sus servicios de agua y saneamiento, por ejemplo Bolivia, te ofrecerá dinero para hacer grandes presas que preparan agua subvencionada o electricidad subvencionada para las grandes mineras. Es decir, se mantiene la estructura de oferta y de dinero público subvencionado para las grandes obras hidráulicas que todavía siguen siendo grandes negocios para grandes grupos de poder económico. Y al mismo tiempo se introducen mecanismos de privatización parcial, del cual luego os daré algún ejemplo rápido aquí en España. Pero sobre todo, la privatización de los grandes usos del agua se hace no llevándose el agua, no se trae el agua del río Paraná al Tajo, no se hace un trasvase del Paraná al Tajo o al Volga. Se lleva la papelera al Paraná, se lleva la minería a cielo abierto con el uso del cianuro a las zonas donde hay agua pura, buena y tal. Aquí no se podría hacer, pero allí se puede hacer. Es decir, se transportan las actividades contaminantes o la construcción de grandes presas hidroeléctricas, porque la electricidad sí se puede transportar. Tú puedes hacer una gran presa en Honduras y exportar esa energía barata a Los Ángeles. Eso sí se puede hacer. Pero llevar agua de Honduras a Los Ángeles es una gilipollez. Y no lo van a hacer. Esos son los mecanismos. Y por último, porque ya supongo que ya me queda nada, 2 minutos, ¿cómo hacemos esa forma mixta? Digo, España. Aquí, de la gestión. Las grandes presas siguen siendo dinero público a fondo perdido. Itoiz, que lo tenéis ahí cerca, Canal de Navarra, el 70% no se recuperará. Es dinero público a fondo perdido, 70%. Pero ¿qué se hace al final del proceso?
en las zonas de nuevos regadíos? Pues se hace un proceso de privatización del sistema con OHL, con Caixa, con Aguas de Barcelona, en el que la gestión del polígono de riego es privada. Es un modelo público-privado. Os digo, para que sepáis el balance de dinero. El regante paga 280 euros por hectárea y año, es un dinerico que le cuesta, y vosotros y vosotras, el Estado, pagamos en un peaje en la sombra a OHL, como las autopistas, a OHL, a la Caixa y tal, 680 euros por hectárea y año durante 30 años. Y otros 600 y pico euros los tiene pagados el Estado forever sobre Itoiz y Canal de Navarra. Ese es el modelo. Entonces hay un negocio privado sin dejar de ser una gestión, digamos, de masiva financiación pública del negocio privado. Otra cuestión clave, y ahí ya voy acabando, libres mercados de derechos concesionales a través de los contratos de cesión. Es decir, lo que eran contratos, lo que son derechos concesionales que no se podían comprar-vender, ahora, con las sucesivas medidas parciales que ha hecho el PP, y si no las conseguimos tumbar, que creo que lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir, en pequeños decretos que en su día el PSOE fue aceptando, ha conseguido que si tú tienes un derecho concesional lo puedas vender a quien te pague. Tengas libertad de compraventa del derecho concesional. De manera que, por ejemplo, los últimos trasvases del Tajo, años anteriores, al Segura, en gran parte han sido compravendidos. Derechos que se pagan 15 céntimos de euro metro cúbico a los regantes de Extremera, en Madrid, se trasvasa gratis y se usan en el agroturismo, en el turismo, perdón, en la agricultura de regadío en el otro lado. Es decir, los derechos concesionales pasan a ser como una propiedad privada que se compra-vende. Con lo cual, a través de esas perversiones, se va introduciendo también en el terreno de la gestión de los grandes volúmenes de agua, en el regadío, en los grandes usos, en la electricidad, etcétera, se va introduciendo la gestión privada. Aunque, repito, el gran negocio, la gran entrada del negocio privado ha sido a través de la privatización directa o indirecta, a través del modelo PPP, del Public-Private Partnership, de los servicios urbanos de agua y saneamiento. Nada más, gracias. Muchas gracias. Muy interesante las historias de privatización del agua y de la gestión del agua, y muy triste también. Bien, antes de pasar a la parte de las preguntas del público, yo quisiera que los tres ponentes nos han, digamos, hecho un esquema bastante claro de la problemática que hay en los tres ámbitos en los que ellos nos han hecho su exposición: en emisiones, en la gestión del agua y en la producción de alimentos. Y supongo, estoy completamente segura, de que ellos pueden, digamos, ilustrarnos sobre qué posibilidades de solución de estos problemas en dos ámbitos: por parte de las administraciones y también, como ciudadanos responsables que somos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros pues para intentar sumar esfuerzos en la reducción o en la minimización de estos problemas? Pues seguiremos el orden de intervención que han seguido. Empezará Juancho, seguirá Blanca y luego otra vez Pedro. Juancho, cuando quieras. Siguiendo con la intervención anterior y haciéndonos eco de lo que decía el documento de Cristina Figueras y otros científicos sobre cómo actuar contra el cambio climático, lo que fundamentalmente propone es actuar en seis sectores. Y es ahí donde tenemos que hacer los cambios, y tenemos que hacerlo de manera rápida. Y ahí hay espacio para la acción gubernamental, hay espacio para lo que los ciudadanos y las ciudadanas podemos hacer, y hay espacio también para los mercados. Esos seis sectores son, en primer lugar, la energía.
decir, claramente hay que avanzar, hay que evolucionar desde un modelo actual basado fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles a un modelo que, en primer lugar, prime el ahorro y la eficiencia, es decir, tenemos que buscar la reducción del consumo de energía. En segundo lugar, apueste por las energías renovables. Y ellos hablan de que en un plazo de 3 años tenemos que llegar al 30% de conversión del sistema en renovables del sistema global, ¿no? Ahí hay acción para los gobiernos, lógicamente, porque los gobiernos lo que tienen que tomar son medidas ambiciosas en este sentido, es decir, regular para que el mercado avance en esa dirección. Para los ciudadanos, en el campo energético, pues muchísimo que hacer. Desde cambiar la comercializadora en la que estamos apuntados, es decir, desconectarnos, hablaba Pedro de Endesa o de Iberdrola o de las grandes eléctricas del oligopolio, y contratar con cooperativas energéticas como Goyener. Alguien me preguntaba, no sé si está en la sala, que quién era Erika, pues está por aquí, para que si quiere contactar con ella, que es de Goyener, pero con cualquier otra empresa, ¿no? En otro sector, el sector del transporte, nuevamente, muchísimo que hacer. Es decir, ahora se apuesta de manera muy clara por la electrificación, pero la electrificación solo es justificable, es necesaria, pero solo es justificable en un cambio de modelo de movilidad, ¿no? No podemos pensar que vamos a sustituir todos los coches de gasolina o diésel por coches eléctricos, ¿no? Hay que cambiar la movilidad. Ahí nuevamente necesariamente los gobiernos deben tomar medidas y, por cierto, aprovecho para decir que tenemos un reto por delante bastante importante, porque tenemos por delante la puesta en marcha de una ley, la aprobación más bien de una ley de cambio climático y transición energética, y es importante que esa ley sea realmente ambiciosa, y hasta el momento los pasos que está dando el Gobierno no lo va a ser, ¿no? En el tema del transporte también tenemos mucho que hacer y, de hecho, por cierto, ECUO en los ayuntamientos en los que está, pues está trabajando mucho en ese tema, ¿no? Por ahí estaba Giuseppe, veo a Ramón Linaza por ahí, es decir, que nosotros estamos siendo vectores de cambio en el tema de transporte. Tercer sector, lo ha comentado muy bien Eva, ¿no? El tema del sector agrícola y ganadero, el impacto sobre las emisiones, y nuevamente ahí los ciudadanos podemos hacer mucho con nuestra alimentación. El cuarto, y ahí este es uno de esos donde es imprescindible y casi solamente es posible pararlo con acción gubernamental, que es la destrucción de los bosques tropicales. Si los bosques tropicales se siguen destruyendo a gran escala, se van modificando las amenazas. En los últimos años, por ejemplo, los bosques del sudeste asiático se han destruido fundamentalmente por la introducción del aceite de palma, que comentaba Eva, pero ahora nuevamente cambia, y si lo habéis oído, en Brasil, por ejemplo, el presidente Temer acaba de dictar un decreto que elimina la protección de 4,6 millones de hectáreas, nada menos, ¿no? Afortunadamente ha sido paralizado por los tribunales, pero estas cosas, las paralizaciones duran poco, porque el poder del capital es muy grande, ¿no? Ese cambio regulatorio se debe a proyectos mineros que se quieren poner en marcha. Otra amenaza, ¿no? Sector financiero, también hay que actuar en el sector financiero. Hay que desinvertir en combustibles fósiles e invertir en energías renovables, y ahí hay espacio para la gente y para las empresas también, ¿no? Y luego las ciudades y el urbanismo y lo que supone de emisiones en los edificios, y todo eso también necesita de regulaciones importantes y de acción ciudadana para utilizar la energía de manera más eficiente y promover el ahorro frente al actual sistema, ¿no? Por lo tanto, no es que no se pueda actuar en los tres ámbitos. En los tres ámbitos hay que actuar, y en los tres ámbitos hay que actuar con urgencia. Y uno no justifica la inacción del otro, porque también asistimos mucho a que la inacción de los gobiernos se justifica diciendo es que los ciudadanos no colaboran, y al revés. Muchos ciudadanos dicen, bueno, yo no hago nada porque como el ayuntamiento no me permite. Nada puede justificar la inacción. Muchas gracias. Blanca. Bueno, desde el punto de vista de las instituciones, en el caso de la agricultura y la alimentación, una iniciativa muy importante que ya se están dando algunos pasos es la compra pública de alimentos.
En los colegios, en los hospitales, en las universidades, en las cárceles, cada día comen millones de personas. En total, las administraciones gastan cada año millones de euros de dinero público que viene de nuestros impuestos en proporcionar ahí un servicio de alimentación y se ha dado la situación de que hasta hace relativamente poco era habitual que los colegios, los hospitales, etcétera, tuviesen cocina. Y ahí había una fuente de empleo y se cocinaba comida muchas veces comprada en el entorno, en el mercado local, y desde hace un tiempo este negocio está siendo completamente acaparado por unas cuantas empresas de catering. Y se dan estas locuras como que una empresa en Zaragoza cocina cada día 100.000 comidas y los niños de Santiago, esto es verídico, los niños de Santiago comen comida que se ha hecho en Málaga, los niños de Madrid comen comida que se ha hecho en Granada y los de Zaragoza en Asturias. Y se van paseando los menús escolares precocinados por toda España. Es evidente que se puede cambiar esto y que sería un buen motor de cambio, ¿no? De cambiar la manera en la que nos alimentamos y pensemos que, Dios mío, en los colegios están los niños y las niñas, en los hospitales están los enfermos y las enfermas, qué mejor ocasión de alimentarse bien, ¿no? Y cambiando las cláusulas de los pliegos de condiciones, y ahí hay margen dentro de la Administración, además a todos los niveles, ya sea local, municipal o incluso a nivel de gobierno estatal, que se puede cambiar. Un tema fundamental en cuanto a la distribución es el de promocionar los mercados locales, crear y proporcionar espacios a los agricultores y agricultoras cercanos para que puedan vender sus productos. Y una cosa que me parece que es fundamental es el tratar de poner la tierra a disposición de las personas que quieran cultivar y tratar y facilitar la incorporación de gente joven a la actividad agrícola. Esta es una cuestión fundamental. Los agricultores y agricultoras son cada vez mayores, el negocio es cada vez más complicado y menos rentable. La agricultura es ese oficio del mundo en el que nadie quiere que su hijo lo haga y su hija. Vete a la universidad, corre, sal de aquí, y no queda nadie en nuestros campos para producir. Y esto forma parte de esta ficción y de esta desconexión. Es decir, desde luego en mi generación y probablemente en la anterior y probablemente en la siguiente, estamos todas convencidas de que podíamos trabajar delante de un ordenador sin mancharnos las manos. Bien, los hechos demuestran que no es posible y estas son las conclusiones a las que se llegan continuamente, ¿no? En Europa hay muy pocos y muy pocas agricultoras. En Europa necesitamos más gente que se dedique a esto, a producir alimentos, a estar en el campo, a producir alimentos sanos para la gente. Y las administraciones, evidentemente, tienen mucho que hacer ahí. Si nos vamos al nivel local, hay también iniciativas interesantes en las que las administraciones están proporcionando o facilitando la tierra para que la gente se pueda instalar en el campo. Como personas, ¿cuál sería la acción ciudadana? Bueno, la gente joven que esté en paro, que se plantee seriamente dedicarse a esto para avanzar en esta transición, ¿no? Realmente el no descartar la agricultura como un oficio. El descartar la agricultura y la producción de alimentos como un oficio es una enfermedad de esta sociedad, porque es el asumir que nuestros garbanzos se pueden producir en México, como el 84% de los garbanzos que comemos, y que Palencia puede estar así. ¿Qué hacemos si asumimos que esto es un mercado y los garbanzos y las lentejas pueden venir de donde sea? Bien, Palencia quedaría reducido a un parking para ir a la playa en Cantabria o algo así, porque realmente no hay... ¿Qué hacemos con la meseta? Esta es una gran pregunta. Si vamos a importar todos los cereales de todos lados, ¿qué hacemos con la meseta? Que tampoco hay tanto que hacer allí, ¿no? Pues, hombre, lo que el sistema tiene reservado para la meseta no es un parking, eso no es verdad, está claro, ¿no? Son granjas de cerdos, almacenes nucleares, si tienes la suerte de tener un río bonito por allí cerca, mantel de cuadros y turismo rural. Pues no, porque tenemos que comer todos los días. Y como personas y como ciudadanas también está ahí nuestra tarea, ¿no? El elegir nuestros alimentos, el buscar alternativas de distribución y, por supuesto, la clave es siempre lo local. Cuando es local es mejor. Muchas gracias. Al final,
un poco lo que ha explicado Blanca es un poco sentido común, que a veces lo perdemos. Pedro, te toca. Bueno, pues mirad, las soluciones en el tema del agua, o sea, cuando me dice usted es muy pesimista, digo, no soy muy, en este caso soy muy optimista, porque no nos queda otra que resolver el problema, nos va la vida. Y entonces el tema del agua lo vamos a resolver porque además es, vamos a decir, conceptualmente fácil de resolver. Ya he dicho un poco la crisis global, mirando un poco, estamos hablando de una perspectiva un poco global, tiene una clave básica, que es la crisis ecosistémica, la crisis de sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. El mundo entero, ahora que decimos, ¿quién está cubierto en la red de cobertura del agua? Oye, pues un 30, un 40, un 50, un 80, un 90%. Tradicionalmente la humanidad está cubierta al 100%. ¿Y cuál era la red de abastecimiento e incluso saneamiento de las poblaciones? Pues la red fluvial, las redes fluviales. Todas las comunidades, aun en los sitios más secos, caminaron hasta encontrar un lugar donde había agua, la corriente de agua, la suficiente agua, y esa era la red de abastecimiento. Y como era una población que permitía sus residuos ser digeridos por la naturaleza, pues la red de saneamiento era esa misma red. Claro, ¿qué ha pasado? Hemos crecido, por un lado, por el tema saneamiento, que colapsa, pero por otro lado, lo que hemos hecho es quebrar la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Y donde antes teníamos agua potable o potabilizable fácilmente, hoy tenemos vector de muerte, vector de enfermedad. Luego, entonces, ¿cuál es la clave? La recuperación del buen estado ecológico. Cuando se dice eso, parece una utopía. Bueno, yo siempre lo digo, cuando voy a México también, ustedes lo harán, no les queda otra. En Europa ya lo hacemos. Mal que bien, pero no porque seamos más listos, sino porque hemos hecho las burradas antes. El rostro pálido ha sido aquí más bestia y ha ido por delante haciendo las burradas. Los ingleses se dieron cuenta que tener el Támesis contaminado era una catástrofe para los ingleses. Entonces decidieron depurar, recuperar, y hoy tenemos una directiva marco de aguas que no es utopía, que no es políticas públicas, con todos sus defectos y todas sus limitaciones. Objetivo central de la directiva, recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua. Que vuelvan a vivir, recuperar no solo la calidad del recurso, sino la vida que supone ese recurso. De manera que la clave de la calidad ahora es que vuelvan a vivir los animales y plantas que vivieron antes de la catástrofe y de la brutalidad del rostro pálido en este planeta. ¿Vale? Y lo hemos hecho ley. Ahora tendremos que aplicarla y no será fácil, pero es ley. Y lo acabará siendo en todo el mundo. Mirad, a mí me dicen, ¿cómo se aprobó esta ley tan radical en el Parlamento Europeo? Es que hay mayoría ecologista. Es que los de ahí, los guiris de ahí arriba son muy bestias, son ecologistas. Digo, ¿qué más quisiéramos? Hay un grupo verde, potente, pero pequeño. La inmensa mayoría no son ecologistas. Es pragmatismo economicista anglosajón. Han entendido antes que el mundo latino la fábula de la gallina de los huevos de oro. La gallinica les importa un carajo, pero los huevos de oro les parecen muy bien. Entonces han llegado a la conclusión de que no hay que matar a la gallina para sacarle los huevos, sino que hay que cuidarla para que dé huevos de oro. Tenemos una enorme infraestructura natural de depuración y de regeneración de kilómetros cúbicos de agua anuales, que funciona con sofisticadísimas tecnologías de energía solar gratuita. Y han llegado a la conclusión de que es una gilipollez quebrar y romper esa infraestructura para luego tener que hacer cosas que son mucho más caras. Entonces, lo primero, recuperar la infraestructura, y eso lo hemos hecho por puro pragmatismo economicista. Si le añadimos ética y una visión ecológica y principios éticos, pues llegaremos mucho más lejos. Luego, por tanto, esa es una clave, pero no solo europea, tiene que ser global. Y la otra clave viene de y es factible. Es factible. En España, por ejemplo, estamos invirtiendo y tal, pero la clave del saneamiento de los retornos es un crimen contaminar un acuífero, es un crimen contaminar un río. Y eso lo estamos empezando a hacer, vía políticas públicas fundamentalmente, vías políticas públicas y legislación. Y por último, el otro gran capítulo, democracia. Ahí el movimiento Acqua Pubblica italiano, exitoso, con ese referéndum de casi 30 millones de votantes en contra de la privatización del agua, tiene un lema maravilloso, que os pido que lo recordéis siempre.
Aqua se escribe, no dicen, se escribe agua, se lee democracia. Es decir, no permitir que la mercantilización de la sociedad se apropie de terrenos como la gestión del agua. Demasiado importante para los mercados demasiado torpes para gestionar cosas tan complejas. Y, por tanto, la lucha contra la privatización, la alternativa por la que estamos generando ya en las ciudades y en los pueblos, nuevos modelos, no simplemente gestión pública, nuevos modelos de gestión pública transparente y participativa. Y lo estamos haciendo. Claro que hay alternativas. Y encima son más baratas. Muy bien. Muchas gracias. Por lo menos ya hemos identificado no solamente los problemas, sino también las soluciones, o por lo menos en parte las soluciones. Ahora pues pasamos al turno de preguntas. A ver quién se anima a realizar alguna pregunta. Hola, gracias. Más que una pregunta, lo que hago es contestar a tu cuestión de ¿qué hacemos con la meseta? Perdona, no se te había oído. ¿Puedes repetir? Tú has cuestionado antes, ¿qué hacemos con la meseta? Ah, con la meseta. Vale. ¿Se había entendido la peseta? Bueno. ¿Qué hemos hecho con la meseta? Yo vivo en Segovia y me sorprendió mucho cuando ya hace años me decían, pero si es que la densidad de población de esta zona de España es menor que la del desierto del Kalahari. O sea, es muy difícil encontrarse con nadie. Y eso que hace años, estoy hablando a lo mejor de 20, cuando iba por las carreteras me podía encontrar yendo y viniendo a lo mejor unos 3 o 4 rebaños de ovejas a lo largo del día. Ahora tiene que pasar un mes para que vea un rebaño. Quiero decir, las cosas que están ocurriendo en la meseta no ocurren por azar ni por un movimiento poblacional que hace que las nuevas generaciones quieran dar mejor calidad de vida a sus hijos. Actualmente en los pueblos se vive mucho mejor que en las ciudades. Lo que está ocurriendo en la meseta es un plan para dejar vacío el territorio. Porque si yo dejo vacío el territorio, me es mucho más fácil utilizarlo como si fuera mi cortijo, porque la estructura social sigue siendo feudal en la meseta. Y entonces se convierten ríos en cañerías, se pretende utilizar la técnica del fracking, se abren minas a cielo abierto. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente. O se plaga de naves de cerdos cuando ya no cabe un cerdo más, sin contar las autoridades. Entonces, la situación es muy grave, porque ¿quién va a vivir ahí? El retorno es casi imposible. ¿Me voy a ir a vivir a oler a cerdo? ¿O me voy a ir a buscar un trabajo donde tengo que montar un rebaño de ovejas que para que me sea rentable tienen que ser unas 400, 500? ¿Quién me sufraga eso? Desde la política central, desde el gobierno de este país, están destruyendo la meseta, pero no es de ahora. Lleva las mafias del poder, ya sean PP, PSOE o similares, llevan haciéndolo durante mucho tiempo. Y quizá nosotros, como Partido Verde, seamos los únicos, junto con otros grupos de Podemos, grupos de Izquierda Unida, que estamos señalando la situación. En los grupos de Equo de la meseta también tengo que decir, por lo menos lo que vivo yo, que de alguna forma estas mafias se están infiltrando para que no sean siquiera nuestras voces las que apunten a todos estos problemas tan serios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, efectivamente no es casual y no es reciente. El mundo está de espaldas al medio rural y a la producción de alimentos desde hace varias décadas y forma parte, desde luego, del proceso de industrialización, urbanización, etcétera.
¿Que se trate de un proceso irreversible? No creo que lo sea. Desde luego la meseta es complicada y la demografía y el territorio en el Estado español es complicado, pero sobre todo creo que también es importante que la gente del medio rural nos empoderemos. Y hablo en plural porque vivo en un pueblo pequeño en el que no hay nada, no pasa el autobús, el médico nunca está, todo esto, el wifi no llega y todos estos males del medio rural, aunque está muy cerca de Madrid. Pero es verdad que es necesario empoderarse y realmente reivindicar que la vida en los pueblos vale la pena. Y uno de los principales motivos de demostrar que la vida en los pueblos vale la pena es que en los pueblos se vuelvan a producir alimentos. Los pueblos no son el recreo de las ciudades, ni el fracking, ni el almacén nuclear. Si reivindicamos y conseguimos cambiar eso, que realmente los pueblos del medio rural sean de donde vienen nuestros alimentos principalmente, que es algo que de alguna manera ya pasa, pues efectivamente esto no es irreversible y hay mucho por hacer. Bueno, nosotros en el grupo parlamentario tenemos una reflexión, Pedro también la comparte, muy activa precisamente sobre el mundo rural, porque en primer lugar tenemos una preocupación, ¿no? Tenemos una preocupación porque hay ciertos sectores de extrema derecha, que están apoderándose del mundo rural como si ellos fueran los adalides del mundo rural, ¿no? Hablo del lobby de la caza, de la pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, parece que el mundo rural son ellos y realmente representan valores de extrema derecha. Ahora incluso han constituido un partido y todo, que yo no lo sabía, me enteré el otro día, un partido, sí, de no sé qué, Alianza Rural o algo así. Y hay quien piensa que la lepenización en España puede venir a través de este tipo de movimientos. Y entonces, claro, ante eso, la pregunta que tú dices es muy pertinente, ¿no? Ante esto, ¿qué hacer? Porque no es solamente lo que está ocurriendo o lo que ocurre con el territorio despoblado, ¿no? Que efectivamente se convierte en el marco perfecto para proyectos extractivos enormemente destructivos. El caso de Ávila, por ejemplo, donde hay 33 proyectos de canteras a cielo abierto, 33 proyectos en una provincia como Ávila, ¿no? Y esto a la gente del mundo rural le preocupa y hay una movilización social. Nosotros creemos que tenemos que impulsar, apoyar ese tipo de movilizaciones, ¿no? Es decir, es una paradoja que en Ávila, con estos proyectos tan destructivos, sin embargo, la gran polémica es porque hay un lobo por ahí, ¿no? Que de repente se come una oveja, ¿no? Y sin embargo, 33 proyectos de grandes minas a cielo abierto no son un problema. El caso de la mina de uranio en Salamanca, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es por ahí por donde podemos empezar a recuperar el sentimiento de mucha gente que está en contra del fracking, que está en contra del cementerio nuclear, que está en contra de todos estos proyectos y que tal vez se puede sacudir ese intento de manipulación por parte de sectores que son extremadamente peligrosos y derechistas. Es decir, en el Congreso la presencia del lobby de la caza, esto da para otra sesión de la Univerde, es brutal, es brutal. Brutal. Están todos los días ahí. Y es solamente un lobby pequeñito en comparación con las agroquímicas, con las constructoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el tipo de... Por eso estamos haciendo política ahí, por eso estamos aquí, para hacerles frente allí donde ellos se creen más impunemente poderosos. Y no sabéis lo que les molesta que estemos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el camino, yo creo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Mi pregunta es para Blanca. Buenas tardes. Ahora mismo hay una cuestión en Europa y, por supuesto, en España, que es el empleo de los glifosatos en la agricultura y que está pendiente de una prohibición definitiva o no en Europa, en el Parlamento. Me gustaría saber, vos, amigos de la tierra, qué pensáis sobre el tema y vosotros que estáis más cercanos a los sindicatos agrarios, cómo enfocan los sindicatos agrarios este problema. Gracias. Buena pregunta. Bueno, en Amigos de la Tierra evidentemente estamos en contra del uso del glifosato, ¿no? Y hemos apoyado
y hemos animado, hemos escrito muchas veces a los eurodiputados para que no voten a favor de la renovación. El glifosato es una sustancia como otra cualquiera, ¿no? Quiero decir, no como otra cualquiera, es una sustancia muy tóxica y es un herbicida. Quiero decir que, evidentemente, el problema de la agricultura no es el glifosato, sino un modelo, ¿no? Un modelo que hace que necesitemos esto va a formar parte de semillas híbridas, muchas veces semillas transgénicas, el monocultivo, unas necesidades de producción para satisfacer un mercado porque te pagan muy poco por kilo, entonces tienes que producir mucho. Todo esto es muy importante poner la sustancia en su contexto, digamos, porque si no a veces me da la sensación de que las personas o de que la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que la agricultura además es un asunto un poco igual complejo o desconocido, pues le podemos coger manía hacia una sustancia concreta. Ahora el glifosato es el mal, bueno, el mal es el modelo, ¿no? Y en este sentido, pues es muy interesante que preguntes por los sindicatos agrarios porque es un hecho que no se han mostrado bueno, se han mostrado unos cuantos sindicatos muy a favor, ¿no? En España hay principalmente 3, puede que 4, y bueno, 3 como muy oficiales, y 2 de ellos, Asaja y UPA, han mandado hasta cartas públicas diciendo necesitamos el glifosato es necesario para la producción de alimentos y, de alguna manera, reproduciendo el discurso de la industria de sin herbicidas no vamos a poder comer, cuando realmente lo que sucede es que los herbicidas funcionan cada vez peor, igual que los plaguicidas, y esto es una carrera hacia adelante de encontrar la sustancia cada vez más tóxica para poder seguir en esta rueda, ¿no? Y en esta carrera, de hecho, como los plaguicidas no funcionan, el invento de los insectos transgénicos está ahí. De hecho, hace poco una empresa británica quería soltar en Cataluña 20.000 moscas transgénicas como el gran invento para luchar contra la plaga de la mosca del olivo, ¿no? Entonces, ya los plaguicidas no funcionan. Evidentemente, millones de hectáreas de olivar son un manjar para la mosca del olivo, no se puede resistir a ir allí y comérselo todo, y ningún plaguicida funciona. Pues funciona un plaguicida, se hace resistente, etcétera. Y como la industria de los plaguicidas, la industria agroquímica, Syngenta particularmente, es consciente de esto, cada vez funcionan menos, cada vez hay más claridad de que son perniciosos para la salud y para el medio ambiente, cada vez están más regulados y más prohibidas estas sustancias, entonces el siguiente paso es modificar genéticamente los insectos, las plagas, para que sean estériles, en fin, unos inventos que además, por lo visto, hasta ahora no funcionan. Y volviendo al glifosato y al modelo, efectivamente, en este momento en el Estado español existe un sindicato, la COA, que forma parte de la Vía Campesina y que defiende la soberanía alimentaria y en ese sentido pues están a favor de la agroecología, etcétera, pero hay que decir que en este caso concreto del glifosato no se han manifestado. No se han manifestado, quiero decir, no solo no han salido a las calles, sino que no se han mostrado públicamente en contra de esta sustancia, que sepamos. Hola, bien. Yo vengo de Canarias, las Islas Afortunadas, y desafortunadamente nos han hecho dependientes, ¿verdad? Somos dependientes energéticamente, dependientes a nivel alimentario y una dependencia hídrica. Es que como los 3 ponentes tienen que ver con el asunto, pero yo me quería centrar en el agua. Pero que es verdad que siendo un territorio con sol, con viento, con mar, estamos condenados a la energía fósil. Y luego en la soberanía alimentaria, pues lo mismo. O sea, el 60% del territorio agrícola está abandonado y nos alimentamos pues con producción del exterior. Pero el tema del agua es lo que me preocupaba y quería comentarle algo. En Canarias pues hay una perversión del sistema hidrológico, hay muchísima agua desalada, o sea, se desala mucha agua para poder funcionar, y luego se depura de aquella manera grandes vertidos al mar a través de emisarios submarinos, legales e ilegales, y al parecer el modelo económico no permite
la recarga de acuíferos, porque dicen que la depuración no es lo suficientemente eficiente como para que la calidad del agua sea óptima para recargar el acuífero. Entonces, como usted es economista, le pregunto cómo podemos resolver que la depuración del agua sea lo suficientemente eficiente, porque al delegar en empresas de grandes infraestructuras para la depuración que son ineficientes, nos condenan a que esa agua no se pueda aprovechar, y existen sistemas de depuración natural que no generan lodo, que no necesitan generar emisiones, pero son difíciles de implementar porque los municipios tienen externalizada la gestión del agua. Entonces, me gustaría que me diera su opinión sobre este asunto. Vamos a ver, no solo en Canarias, aunque es verdad que las problemáticas continentales llevadas a territorios insulares atractivos para el turismo, para determinadas actividades y tal, pues se ven de manera la finitud de los recursos del propio territorio es más evidente, ¿no? Por aquí miras para atrás en la costa y tienes continente. Allí miras y ya ves el mar al otro lado. Con lo cual, esas evidencias de lo limitado se viven con angustia en un modelo de vida en donde la clave para ser feliz es seguir creciendo, aunque al final no quepamos por la puerta, ¿no? Entonces, yo creo que primero, en Canarias, en las islas y en el continente, hay que plantearse en el tema del agua, como en otros temas, el tema de los límites. No tenemos un planeta de goma que podamos extender, no tenemos una isla que se pueda agrandar, no tenemos más lluvia que la que tenemos. Entonces hay que empezar a entender la vida y además con eso tenemos, como nos ha explicado Yayo, que me ha encantado, un enorme margen para construir felicidad y para construir sociedad y para construir una vida que vale la pena. Pero hay que reconocer los límites, porque si no quebramos ese espacio de felicidad y de posibilidad y de potencialidad. Los límites en las islas son más evidentes. A nivel general, luego me refiero de manera, cerraré un poco específicamente con Canarias u otras islas. Entonces, lo primero que hay que reconocer es los límites de sostenibilidad en materia de agua como en cualquier otra. Eso es difícil de asumir. ¿Por qué? Porque nos han explicado y nos han construido el modelo de felicidad sobre la base del crecimiento ilimitado. Y eso hay que quebrarlo, porque es la locura. O sea, alguien me decía, si alguien te habla de que la felicidad se mira hacia el crecimiento ilimitado y tal, ten cuidado. ¿Te está hablando un loco o un economista? Bueno, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Bueno, evidentemente, eso tarde o temprano tenemos que cambiarlo y cuanto antes lo vayamos cambiando en nuestra mentalidad, más felicidad alumbraremos de cara al futuro. El segundo punto que se suele hablar siempre es la eficiencia, también no en términos cuantitativos. Y la eficiencia cuela bien, porque es hacer más con menos. Todo eso cuela bien. Tenemos todavía un margen. Tenemos margen, fugas en las redes urbanas que pueden llegar, y cada cual mírelo en su territorio, al 30, 40%, 20% fácil, 15%. Ya es casi un milagro, 10 en Holanda, donde no les falta agua, pero 10 en Holanda, 8. Luego, por tanto, ahí tenemos un margen en lo urbano. Tenemos un margen en lo agrario también, pero eso se dice y se entiende bien, se asume. Otra cosa es cómo se hace, ¿no? Incluso tipos de cultivos. Claro, si tú haces una agricultura de alfalfa, maíz o de plátano, en un lugar donde hay poca agua, pues el agua que te da para poca agricultura, mucha menos que si trabajaras con otros productos que pueden ser rentables y mucho menos usuarios del agua, o con el propio secano, que es también una actividad productiva que habría que recordar. Luego, ahí tenemos un margen, pero un margen limitado. La sostenibilidad no se construye con la eficiencia. La eficiencia facilita un mayor margen, pero la sostenibilidad tiene que ver fundamentalmente con reconocer los límites. Tercera cuestión, calidad. Muchas veces decimos, no hay más agua, tú lo has dicho, el saneamiento es imperfecto. Hombre, es imperfecto, depende. Tú puedes hacer un terciario potente y puedes tener agua ya muy buena, bastante buena, que la infiltras al acuífero y lo completa la naturaleza, pasas a tener agua buena. Claro, si ya le metes una osmosis inversa, entonces es agua destilada prácticamente. Pero claro, ¿qué pasa? Eso cuesta un dinero. Claro, entonces, la posibilidad de saneamiento ha dado tecnologías cada vez más sofisticadas
más baratas en términos relativos económicos, que nos permiten realizar la obligación de sanear todos los retornos por menos dinero y con más eficacia y eficiencia. Ahí tenemos un campo en general. Y, por último, pues, ligado también a esto, tenemos toda una serie de tecnologías que lo que tenemos es fundamentalmente vinculadas a membranas, semipermeables, etcétera, etcétera, que lo que tenemos es que vincularlas a las energías renovables, sobre todo eólica y solar. Ya empieza a verlo, ya empieza a ser, y eso es factible y será el futuro, igual que el coche eléctrico o la vigencia de la bicicleta. O sea, son verdades cantadas que tardarán más, las tardaremos más o las tardaremos menos. Cuanto menos las tardemos, pues mejor para todos. Entonces, ¿eso qué supone la desalación, por ejemplo, o la desalobración o la regeneración de caudales con ósmosis inversa y energías alternativas? Bueno, un coste económico. O me dicen, hombre, pero luego las salmueras. Las salmueras, si no son tóxicas, tú las viertes al mar y lo que estás haciendo es lo que hace más o menos la naturaleza, pero en una cuota, pues en un 0,0001% más, que te da a ti un margen y que te cuesta un dinero. Es decir, el mar hace lo mismo, evapora el agua, deja la salmuera, y bueno, pues eso es un proceso de salinización de los mares de millones de años. Nosotros podemos acelerarlo un poquito. ¿Hasta dónde? Bueno, fundamentalmente hoy por hoy nuestro límite es fundamentalmente económico. Pero al final todo esto se puede hacer, tenemos capacidades. Si lo combinamos todo, podemos hacer un mecanismo de felicidad interesante. La clave está en cómo repartimos lo que tenemos, ¿no? Y entonces ahí no puede ser que en nombre de que en Canarias, por ejemplo, la mayor parte del agua, la inmensa mayoría natural, es agua subterránea, se tenga una tradición por la legislación española que estuvo vigente hasta la reforma del agua en 1985 de la Ley de Aguas, pero que luego se ha mantenido porque a ver quién es el guapo que ejecuta la nueva lógica de gestión pública también del agua subterránea o de control público. Y entonces en Canarias es un sitio especial en donde la mayor parte del agua natural que tenemos renovable es privada. Y encima se sobrepone sobre eso las presiones de privatización de los servicios de agua y saneamiento. Con ese tipo de modelos, si no cambiamos ese modelo vinculado al agua negocio, es muy difícil producir un modelo democrático y sostenible, pero es factible. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, andamos ya muy justos en el tiempo que la organización nos había dejado. Yo quiero agradecer a Juancho, a Pedro y a... ¿A dónde? Ah, vale. Perdona, que no te había visto. Disculpa. Súper rápido. Con respecto a la despoblación, estoy de acuerdo con Blanca, creo que se puede revertir. Hay modelos de éxito, en concreto el modelo escocés, donde solamente con cambios, diferenciación fiscal, se ha conseguido conseguir una población similar a la de 1920, solamente con cambios fiscales. Y eso demuestra una cosa que decías muy bien, que la despoblación no es una cuestión natural, sino que tiene origen político y además políticas tienen que ser también las soluciones. Pero por no hablar de despoblación, que no es el tema, sino de alimentación, quería hacerte una pregunta en concreto, y además creo que también es importante para paliar la despoblación. El ir avanzando hacia la soberanía alimentaria de los pueblos puede ser una de las claves para también ir repoblando todo este mundo rural que se está quedando despoblado. Y aquí hay una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con la distribución de alimentos. Y en este país hay una empresa pública que se llama Mercasa, que controla prácticamente la totalidad de los mercados alimentarios en este país, que está plagada de corrupción, ¿no? Han salido además últimamente muchos casos de corrupción en Mercasa, y se dan cuestiones, como nos explicaba ayer en el taller de Mundo Rural. Por favor, un poquito breve, porque vamos ya muy mal de tiempo. En el que, por ejemplo, en el mercado de Gijón, el 90% de los alimentos que se vendían venían de fuera de España, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar, habiendo como hay una empresa pública que gestione todo esto? Bueno,
Mercasa forma parte del mercado global y eso es difícil de cambiar, pero a la vez Mercasa es público y Mercasa es de todos. Entonces, creo que sí sería posible que agricultores y agricultoras organizadas creasen su sistema de distribución paralelo empleando los recursos y los canales de distribución de Mercasa, que tiene grandes mercados, ¿no? El Mercamadrid, el Mercabarna, el Mercado, lo que sea, y allí hay capacidad de utilizar ese espacio y los canales de distribución de manera autogestionada. Sería una posibilidad. Bien, ya espero que no haya más preguntas, porque vamos ya muy justos. Bien, pues esta sesión plenaria de Medio Ambiente y Mercados Globales se finaliza aquí. Creo que tanto Juancho como Pedro como Blanca nos han dejado claros lo que yo he entendido como 3 conceptos, que sería la transición energética, la recuperación de los cauces de los ríos y el volver al modelo de agricultura que teníamos no hace tanto tiempo en nuestro país. Y con esto quiero agradecer la atención a todos y muchas gracias por haber venido.